presente, no pensar en... Buenas tardes. Desde la Asociación AFAMER hemos organizado esta charla con motivo del Mes de la Salud. Para ello contamos con don Antonio Fernández Simancas, enfermero del Centro de Salud de Membrilla y al que muchos de nosotros conocemos por su labor en este pueblo. Queremos agradecer a todas vuestra asistencia y sobre todo a Antonio por colaborar con nosotros para realizar esta jornada e insistir en la importancia de la educación para nuestra salud, llamada ¿qué hacemos para estar un poco más sanos? Muchas gracias a todas y le paso la palabra. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ana, Elvira, AFAMER, Membrilla. Para mí es verdaderamente un honor repetir este año después de la experiencia del año pasado. Cuando me preguntaban sobre la posibilidad de este año hacer o colaborar en el Mes de la Salud, por mí obviamente no hay ningún tipo de problema. El único problema puede provenir del auditorio de que en un momento dado les pueda cansar. Voy a intentar que no sea así. Claro, el problema, por decirlo de alguna manera, era tener claro de qué íbamos a hablar este año. Se me presentaba de un modo fácil hablar, y entre comillas lo digo, de lo que siempre se habla. Cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos del tabaco, cuando hablamos de las drogas, parece que siempre hablamos de lo mismo. Hombre, se me ocurre pensar que o los que hablamos de esto no nos terminamos de explicar bien, o entre todos, sálvese el que pueda, no tenemos muchas ganas de entenderlo algunas veces, porque sigue habiendo problemas. Pero bueno, no quería que fuese lo de siempre. Mi intención esta tarde, este ratito que vamos a estar aquí juntos, es hablar de qué es, sencillamente de qué es lo que hacemos, de cuál es nuestro estilo de vida y de qué podemos hacer para estar un poquito mejor. Obviamente, me voy a esforzar para poner en un punto intermedio el lenguaje científico y nuestra forma de hablar, ¿vale? Voy a intentar, ojalá y lo logre, llegar a un punto de confluencia para que todos nos entendamos. Decía un profesor mío, del que guardo muy buen recuerdo, cuando se enfadaba, no nos vamos de aquí hasta que no esté claro. Bueno, yo no voy a decir eso, pero sí es verdad que no me gustaría que nos fuésemos de aquí sin que habiendo algo que no quedase del todo claro. De verdad que estoy a disposición de todos ustedes, de todas ustedes, como siempre, para intentar aclarar, hasta donde yo sepa, los problemas o las dudas que existan. Bien, como decía, mi intención fue, como el año pasado ya habíamos dado la clase y ya sabíamos lo que era estar sano, pues este año avanzábamos un poquito más. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para estar un poquito más sanos? Entonces, vamos a ver si somos capaces de... Vale. Los objetivos, pues, de la charla van a ser, en primer lugar, tener la seguridad de que todos, todas, entendemos que siempre se puede estar mejor. El estar sano no significa he llegado hasta aquí y ya estoy todo lo bien que puedo estar. No, siempre podemos estar mejor. De todas maneras, el siempre podemos estar mejor, y algo así hablé el año pasado, no nos debe de llevar a la decepción, a la frustración de querer estar donde no podamos estar. Lo que tenemos que hacer es estar bien donde estamos y procurar estar lo mejor que podamos. Parece un juego de palabras, pero yo creo que está bastante claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar, o yo voy a intentar de hacer de hilo conductor para poner encima de la mesa qué es lo que hacemos en nuestra rutina diaria. Voy a ser un poco malo. Vamos a ver qué es lo que hacemos mal para intentar, en la medida en que podamos, cambiar algo y hacerlo un poquito mejor. Con poquito que mejoremos en lo que vamos a ver esta tarde, estaremos subiendo peldaños en nuestra escalera hacia la salud.
que siempre debe ser nuestro referente. Tenemos que estar lo mejor que podamos. Conformarnos con menos es ser, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista saludable, es ser cobardes, ¿vale? Bueno, por eso decía que vamos a identificar una serie de herramientas, de estrategias para cambiar nuestro estilo de vida. Esa es la piedra angular, eso es sobre lo que debemos de incidir en nuestro vivir diario, en cambiar estilos de vida. De nada vale, y creo que nos vamos a entender todos, porque yo he sido el primero que estaba a dieta alguna vez, de nada vale darnos un sofocón durante una temporada sin comer algo, pasando envidias, si una vez que nos damos ese sofocón decidimos que hasta ahí ha llegado el tema y volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Si volvemos a hacer lo que hacíamos antes, volveremos a estar como estábamos antes. Hay que cambiar estilos de vida, formas de actuar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa estar sano? En esta frase vamos a resumir, o intento resumir, lo que fue la charla del año pasado. Estar sano es un estado de bienestar físico, cuerpo, psíquico, la mente, y social, porque nosotros solos no somos nada, si no es con los demás. Si nosotros estamos muy bien físicamente, en teoría pensamos que estamos muy bien de la cabecita, pero no podemos vernos con los demás, les puedo asegurar que no estamos sanos. Estamos viviendo en un estado insalubre. Partiendo de esta base, me planteaba cómo atacar la charla, cómo describir a la persona para ver qué estilos de vida podemos cambiar. Cuando éramos pequeñitos y estudiábamos, o estábamos acostumbrados a decir, el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Bueno, yo quiero encontrar una forma de atacar ese cuerpo, de atacar nuestra forma de ser, del modo más amplio y más coherente con la definición de salud, de estar sano que hemos visto ahora mismo. Entonces, se me ocurre que vamos a ver qué ámbitos de mejora hay desde un punto de vista cardiorrespiratorio, es decir, qué hacemos para mejorar nuestro corazoncito, nuestra circulación, nuestra respiración. Vamos a ver qué hacemos desde el punto de vista musculoesquelético, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestras articulaciones, y vamos a ver qué hacemos desde el punto de vista psicosocial, nuestra mente, nuestro yo y nuestro nosotros, como veremos más adelante. Ese va a ser el esqueleto de la charla. Y de verdad que intentaré que entendamos en todo momento que somos nosotros los que tenemos que cambiar en cada momento un estilo de vida. Los demás, y cuando digo los demás hablo del sistema sanitario o de nuestros amigos o de nuestros conocidos, podrán influir y van a influir en nuestros cambios, pero somos nosotros los que nos debemos de creer que algo tenemos que cambiar para estar mejor. En el ámbito cardiorrespiratorio, como os decía, vamos a ver qué hacemos para que nuestro corazón esté más saludable, para que nuestra circulación sea más alegre y para que nuestros pulmones, nuestra respiración, la oxigenación de nuestro organismo sea mejor. Y para eso se me ocurre plantearnos, y lo haré durante la charla, qué es lo que hacemos mal. Vamos a reflexionar. Cada una de estas preguntas nos la podemos hacer a nosotros mismos y habrá veces que contestemos que sí y otras que no. ¿Consumimos mucha sal? ¿Nos pasamos en el alcohol? ¿Abusamos de las grasas en nuestras comidas? ¿Fumamos? ¿Estamos mucho tiempo inactivos? ¿No descansamos correctamente? Sálvese el que pueda, aquí, mal que menos, todos habremos contestado alguna que sí y alguna que no, ¿verdad? Vamos a ir analizando una por una a ver qué podemos hacer. En cuanto al consumo excesivo de sal, ¿por qué no es bueno consumir mucha sal? Ojo, no digo que sea malo, pero ¿por qué no es bueno consumir mucha sal? La sal, resumiendo todo lo que podamos encontrar por ahí, la sal sobre todo, retiene líquidos. Y cuando hablamos de líquidos, sobre todo agua. Prueba.
Ejercicio fácil y simple. Si comemos algo muy salado, al rato estamos bebiendo agua, queramos o no. ¿Por qué? Porque esa sal que hemos introducido en nuestro organismo necesita acompañarse de agua. Si no le damos aporte de agua, quien dice agua, dice otros líquidos que lleven agua. Si no le damos ese aporte, ya el cuerpo se encargará de retener. En vez de eliminar 1,5 litros de orina, va a eliminar medio litro, ¿vale? Porque se va a quedar con 1 litro más de agua. Sí, y esto ya es, desde mi punto de vista, casi lógica pura. Si el cuerpo retiene líquidos, porque hay un aporte excesivo de sal, la lógica nos dice que va a aumentar la presión que hay en los vasos nuestros, con lo cual va a subir la tensión. Y eso es sí o sí. Por eso, por lo que incidimos o intentamos incidir en que no abusemos de la sal. Porque, en resumen, luego se pueden dar muchas explicaciones científicas que, como decía al principio, ni vienen al caso ni yo las quiero exponer ahora. Si tomamos mucha sal, vamos a retener líquidos o vamos a meter más líquidos en el cuerpo, con lo cual, sí o sí, va a subir la presión arterial. ¿Y el alcohol? ¿Qué pasa con el alcohol? No vamos a negar que, y lo decimos y lo diremos, que tomar un vasito de vino en las comidas no solo no es malo, sino que es bueno. En la charla de hoy no pretendo decir que nadie tome nada de alcohol, igual que no he dicho que nadie tome nada de sal, pero sí es cierto, con esto y con todo lo que hablaremos después, y en general en la vida, que en el término medio pues está la excelencia, ¿verdad? Está la virtud. Entonces, ¿qué pasa cuando consumimos demasiado alcohol? El alcohol en exceso, insisto, ¿qué es lo que hace? Hace que disminuya la producción de glóbulos rojos, que son las celulitas que van en la sangre, que se encargan de llevar el oxígeno a todos los rinconcitos del cuerpo, ¿vale? Que aparte ponen roja la sangre, pero bueno, las celulitas transportan, hacen de vehículo del oxígeno y van a hacer que llegue, nosotros respiramos, en los pulmones va a llegar la sangre sin oxígeno, los glóbulos rojos cogen ese oxígeno y lo distribuyen por toda la sangre. Bien, cuando tomamos mucho alcohol va a disminuir la producción de glóbulos rojos. Si disminuye la producción de glóbulos rojos, lógicamente va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos del cuerpo. No hay un vehículo que los lleve, no hay coches que lleven el oxígeno, no hay cisternas que lleven el oxígeno. Pues el cuerpo se joroba y se queda con menos oxígeno. Pero es que además va a disminuir la producción de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los soldados que tiene el cuerpo, o parte de los soldados, luego hay otros soldados más especialistas, pero estos son los que luchan en el campo de batalla y si disminuyen los glóbulos blancos, obviamente disminuyen las defensas y aumenta el riesgo de tener infecciones. Y una infección puede ser desde una tontería a algo excesivamente serio. El alcohol está demostrado que aumenta la presión arterial por un problema en los vasos, en la pared de los vasos, y el alcohol además debilita el músculo cardíaco. El corazón es un músculo, que es el llamado músculo cardíaco. Si está demostrado, también está medido que debilita ese músculo, el corazón está funcionando de un modo por debajo de las posibilidades si tuviésemos un estilo de vida más sano. No está bombeando bien la sangre. Si no está bombeando bien la sangre y ha disminuido la luz, es como si yo cojo la manguera y la aprieto, pero sigue habiendo la misma cantidad de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente que el agua va a salir con más presión. La sangre que circule dentro de nuestras arterias va a ir con más presión. Y ahora veremos después cuál es el resultado a medio y largo plazo de que la sangre circule con más presión por dentro de nuestras venas. ¿Qué es lo que pasa por tener la tensión arterial alta? Ahora voy a intentar explicarlo en 4 palabras, ¿vale?
que metemos la pata, pero seriamente. Vamos a ver. Llegamos. En cuanto al tabaco, antes de nada quiero hacer un inciso y yo llevo aquí ya casi 6 años y mucha gente de la que hay aquí sabe que yo fumaba. Yo llevo 20 meses sin fumar y el otro día lo decía, bueno, lo he dicho ya más veces, que después de casarme y tener a mis 2 hijos es lo mejor que he hecho en mi vida, dejar de fumar. Y me decía alguien, ¿y qué es lo que has tomado? Yo tomé la decisión de dejar de fumar. Es algo que me estaba haciendo mucho daño y bueno, pues quizá he tardado mucho en darme cuenta o en estar convencido, pero yo animo a que la gente que fuma lo deje, porque es una satisfacción tremenda. Y entonces, aquí, en cuanto al tabaco, no voy a poner ninguna diapositiva con palabras. Es una diapositiva sin palabras. Está claro lo que tengo aquí detrás, qué pulmones son los sanos y qué pulmones son los de un fumador. Es que se necesita hablar poco, viendo la imagen, ¿verdad? Igual que hablaba de que el corazón es el motor, uno de los motores principales del organismo, los pulmones son, por hacer el símil con los vehículos, los que surten de gasolina de la buena a ese motor y lo que hacen que todas las bielas estén bien engrasadas y oxigenadas. Si los pulmones no están surtiendo de oxígeno, decía un anestesista cuando yo trabajaba en quirófano, de oxígeno de burbuja fina, si no están surtiendo de ese oxígeno a nuestros tejidos, a nuestro corazón, todo va mal, todo. No hay nada que vaya bien y por eso preferí enseñar solo la imagen y no es una imagen trucada, son imágenes de necropsias, de autopsias, ¿vale? Bien, ahora vamos a 2 cositas que a lo mejor no nos las habíamos planteado muchas veces en cuanto a la actividad y en cuanto al descanso. A lo mejor no nos habíamos planteado que es muy importante para mantener y elevar nuestro estado de salud. A lo mejor no nos habíamos planteado que es necesario estar activos, que no podemos estar sentados en un sillón toda la tarde viendo la telenovela o lo que sea, que hay que moverse, que hay que hacer algo, aparte de nuestros quehaceres diarios. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad es responsable, no es la única responsable, entiéndase lo que voy a decir. O sea, la inactividad no es la única responsable de lo que voy a decir ahora, pero es responsable, es corresponsable del 30% de las enfermedades coronarias, o del corazón y los vasos que lo alimentan, y del 27% de las diabetes. En esos porcentajes tan elevados tiene un peso específico importante la inactividad. Con esto no quiero decir que según salgan de aquí esta tarde se vayan corriendo a apuntarse a un gimnasio. No se trata de eso. No hay que tampoco ponerse a correr como locos por la calle y nos compramos un chándal, unas zapatillas y nos vamos a correr como locos por la calle, porque eso tampoco lleva nada más que a lesiones. No, se trata de hacer actividad. Todo eso hace que disminuyan nuestros numerillos en la lotería, ¿vale? Que tarde más en tocarnos. Y va a disminuir el riesgo de morir de enfermedades del corazón. Podremos tener otro tipo de enfermedades, pero el riesgo de morir de enfermedades del corazón disminuye en un 67%, más de la mitad en porcentaje. Pero, y ahí viene lo interesante, si además de todo eso descansamos 7 horas al día, esa disminución de riesgo alcanza el 89%. Es una disminución muy, muy, muy importante. Claro, todos conocemos a gente que come bien, que hace ejercicio, que no fuma, que no bebe alcohol, que descansa y va y le da un infarto. Sí, efectivamente, yo también conozco gente, pero en un porcentaje estadísticamente son los menos. Estaríamos hablando de que solo un 11% de las personas les pasaría eso. Al 89% no. ¿Y por qué? Miren, mientras dormimos,
por más cosas, pero sobre todo mientras dormimos, la tensión arterial suele bajar, suele disminuir entre un 10 y un 15%. Y eso preserva, lo que pone aquí, lo explico ahora mismo, el endotelio de los vasos. Endotelio es la capa interna, la funda interna de los vasos. Si la tensión disminuye, estamos haciendo que eso esté menos sometido a presión, que esa funda interna de los vasos esté menos sometida a presión y, por tanto, nos dure más y tenga más calidad y los vasos sean más flexibles y no estén rígidos. Todo eso lo conseguimos durmiendo o descansando mínimo 7 horas al día. Es decir, cuando hablamos, no yo, quien sea, de que es preciso descansar, no es broma, es preciso descansar. Vamos a hacer un inciso con la tensión arterial. Es solo un inciso. No quiero hablarles ni cansarles con los problemas de tener la tensión alta, ni baja, ni qué significa. No, solo quiero hacer un inciso porque sé que es algo que todos manejamos en nuestras casas, ¿vale? El que más y el que menos tiene un aparatico, el que más y el que menos sabe o ha oído hablar de la máxima, de la mínima, ¿verdad? Yo lo que quiero es, en 4 palabras, dejar claro qué significa cada cosa de esas, ¿vale? ¿Qué es la tensión? Bueno, la tensión arterial, en resumen, es la presión que ejerce la sangre contra la pared de los vasos, de las arterias. Por eso es tensión arterial. La presión que ejerce sobre los vasos. El corazón, cuando bombea la sangre, esa sangre sale con una presión y esa presión incide directamente sobre los vasos, sobre la pared de las arterias. Y eso va a hacer que la sangre llegue hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Si saliese sin presión, es como si en casa no tiene presión el grifo, pues no sale, intentamos ducharnos y es imposible. Si ponemos la ducha boca arriba no sale el agua, porque no lleva presión, ¿vale? El corazón, al pulsar la sangre, al impulsar la sangre, le va a dar una presión que va a favorecer que llegue a cualquier rincón de nuestro organismo. ¿Cómo colocamos el manguito? Quien me ha visto trabajar, quien va a mi consulta, sabe que yo generalmente pues pongo el brazo y yo coloco el manguito. El manguito no cae de cualquier manera. El manguito tiene que estar, ese es mi brazo y ese es mi aparato. El manguito tiene que estar 2 centímetros por encima de la flexura del codo. Esta es la flexura del codo, pues 2 centímetros por encima. De ahí lo de la ropa. Cuando llevamos mucha ropa es difícil, porque no nos queda espacio para poner el manguito y con el manguito estamos tapando la flexura. ¿Bien? Algunas veces es preferible con el manguito pillar la ropa en vez de formar un gurruño aquí arriba, que lo único que hace es hacernos de segundo manguito, porque nos está apretando aquí arriba. Es preferible subirla un poquito y aunque con el manguito la tapemos, que nos quede luego un espacio para que el sensor que va dentro del manguito esté en contacto con la piel. ¿De acuerdo? Y, hombre, todo el cable no es necesario que esté tan estiradito como salió en la foto, sale muy bonito, pero sí que la toma de la entrada de aire esté en el centro del antebrazo, ¿vale? Porque así el sensor estará sobre una de las arterias. ¿De acuerdo? ¿Y qué significan los números que vemos cuando nos tomamos la tensión en general? Bueno, los aparatos unos son de una manera, otros son de otra, pero todos hay 3 cifras que se van a repetir en todos los aparatos. Tenemos por un lado la cifra de arriba, que generalmente al lado pone SIS, como pueden ver, que es la tensión sistólica o la máxima, que se llama. ¿Qué es la tensión sistólica? ¿Qué es la máxima? Es la presión con la cual la sangre sale del corazón. ¿De acuerdo? La máxima es la presión con la que la sangre sale del corazón. ¿Por qué se llama sistólica? Esto ya es panota. El corazón tiene 2 movimientos fundamentales. Sístole, que es cuando aprieta, y diástole, que es cuando se relaja y entra sangre. Pues la sistólica es cuando está en sístole, que es cuando el corazón se contrae, ¡fum!, y sale la sangre. En ese momento, la sangre sale con una presión máxima, y esa es la tensión máxima, la sistólica o la alta, que decimos, ¿vale? ¿Cuánto es lo normal? Pues depende de la persona, depende de la edad, depende de las circunstancias y depende del estado de salud de la persona.
Lo que pasa es que cuando hablamos de números siempre tenemos que coger cifras medias, pero con esto que nadie se sienta ni enfermo ni sano. Hablamos de que una tensión es normal, la máxima, cuando no supera en mucho los 130 milímetros de mercurio. Pero es que eso es muy relativo. Esto de verdad lo vamos a coger con pinzas, porque depende de la fuente, así hablaremos de 130, de 135, de 140. Y depende de la edad, pues podremos hablar de que 130 es alta para un niño de 9 años y 160 en un momento dado puede ser normal para una persona de 80 años, ¿de acuerdo? Es algo muy relativo en el cual hay que valorar el estado general de salud. No vale quedarnos con una cifra. Bien, eso es la sistólica. El segundo número es la tensión diastólica, la mínima o lo que aquí en Membrilla, y de verdad que yo no lo había oído nunca, se conoce como la del corazón. Yo solo lo he oído en Membrilla, pero me parece muy bien. Es la presión con la que la sangre llega al corazón. Hemos dicho que la sistólica o máxima es con la que sale, la presión con la que sale del corazón. Hace un recorrido por todo el cuerpo, obviamente va perdiendo fuerza y retorna al corazón. Pues la presión con la que retorna al corazón, eso es la tensión mínima, o la del corazón o la presión diastólica. Es cuando el corazón está en diástole, cuando se abre, se relaja para que entre sangre. ¿Vale? Recordamos entonces, máxima o sistólica o alta, la presión con la que el corazón lanza la sangre. Mínima diastólica o del corazón, la presión con la que la sangre retorna al corazón. ¿Por qué no es bueno? Otra pregunta que me pueden hacer. ¿Y cuál es peor? ¿Tenerla alta, la máxima o la mínima? Es una pregunta que tiene lógica. Hombre, así a bote pronto se me ocurre decir que no es bueno tenerla alta ninguna de las dos. Pero sí es cierto que si la mínima es muy alta, nos está diciendo, usando la lógica, vamos a imaginarnos el recorrido de la sangre por todo el cuerpo. Si ha salido con una cierta presión y resulta que hemos dicho que va a ir perdiendo presión a lo largo de su recorrido por el cuerpo hasta que llegara al corazón y resulta que llega al corazón con mucha presión, caramba, es porque por los sitios que ha estado ha llegado con mucha fuerza. Pero es que por los sitios en los que ha estado son los riñones, el cerebro, los pulmones, el hígado, entre otros órganos fundamentales del cuerpo. Si a todos esos sitios ha llegado dando voces la sangre, ha llegado con mucha fuerza, poco a poco, porque esto no es cuestión de un momento, poco a poco va a haber lesionado o va a estar lesionando tejidos u órganos, fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Si constantemente, tengan en cuenta que en los riñones se filtra toda la sangre del organismo en un determinado tiempo breve, ¿vale? Si constantemente, por el colador que suponen los riñones, una especie de filtro, por hacernos una idea, en ese filtro, y cualquier filtro enseguida se nos viene a la cabeza que está compuesto por membranas finitas para filtrar. Si en un filtro de membranas finitas ha estado llegando la sangre, ha estado llegando un líquido muy fuerte durante mucho tiempo, ese filtro lo va a lesionar y vamos a tener problemas renales. Pero lo mismo digo en el cerebro. Lo mismo digo en los pulmones, lo mismo digo en el hígado. Son órganos fundamentales donde la sangre, toda la sangre del organismo pasa en muy poco tiempo y no podemos permitirnos que esté llegando, haciendo daño, haciendo pupa a estos órganos de modo constante. Por eso, vamos a ver, tener la máxima muy alta también es un riesgo. Si ya sale con mucha presión de primera, o sea, es muy difícil. Es muy difícil tener una máxima de 20 y una mínima de 7. Es muy difícil, joder, pues ni que esa persona midiese 3 metros, para que la sangre llegase ya sin fuerza. Si ya salió con 20, a la fuerza va a llegar con mucha presión. Y si ha salido con 20, va haciendo mucho daño por donde pasa. Y uno de los sitios más cercanos al corazón es la cabeza.
donde en la aorta, cuando sale del corazón, que enseguida se van unas arterias hacia la cabeza, si sale con mucha fuerza, uno de los primeros sitios donde llega con mucha fuerza es a la cabeza y tenemos riesgos de derrames, de roturas de vasos en la cabeza. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, otro numerito que aparece son las pulsaciones, que no es que sean menos importantes, pero sí quiero hacer un inciso con respecto a esta serie de aparatos, a estos aparatos electrónicos que tenemos ahora. Antes, y no hace tanto tiempo, cuando queríamos averiguar las pulsaciones que tenía nuestro corazón por minuto, pues nos poníamos los dedos sobre la arteria y contábamos. Había varias formas de contar. O bien contábamos un minuto entero cuando los latidos del corazón no eran regulares, no eran rítmicos, y eso pasa algunas veces, que en vez de ir pum, 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 pues hace pum, 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 y eso pasa. Entonces, pues ahí contábamos el minuto entero, a ver cuántas había. O bien, otras veces, pues decíamos, bueno, pues si el ritmo es regular, pues contamos 10 segundos, lo multiplicamos por 6, o contamos 6 segundos, lo multiplicamos por 10, hacíamos una fórmula matemática. Los aparatos estos lo que hacen, digo porque hay que tenerlo en cuenta, pues cuentan las pulsaciones mientras que está bajando la presión. Cuando se ha hinchado el manguito y llega un momento en que para y empieza a desinflarse. Pues cuentan las pulsaciones mientras que eso dura. Y eso hacen sus cálculos, que para eso son máquinas, y lo multiplican por un determinado número de veces, depende de lo que haya tardado en bajar el manguito. Eso, cuando el ritmo de las pulsaciones es normal y es regular, pues vale, sale bien. Luego lo podemos comprobar que si el aparato, ahí en esa foto dice 90, pues probablemente nos ponemos los deditos y contamos y dice 90, 89, 91, 92. Se acerca mucho a la realidad. El problema son las personas que tienen arritmias, que su corazón no late de un modo constante siempre, que si lo pillamos, si el momento en el que ha subido el manguito era un momento en el que el corazón iba más lento, pues nos va a decir, pues tiene 50. Y a lo mejor cogemos el minuto entero y lo que tiene son 120. ¿Por qué? Porque hemos pillado el momentito en el que el corazón iba pum, pum, pero no hemos pillado el momentito que el corazón iba pum, 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 ¿vale? Digo que lo sepamos, no tiene mayor importancia. El aparato de tomar la tensión, lo más importante que sirve es para tomar la tensión. Y he intentado, espero que haberme explicado bien, he intentado que sepan qué significa la máxima y qué significa la mínima y por qué no es bueno que ni la máxima ni la mínima estén altas, porque están haciendo daño al resto del organismo. No nos hacen daño en los brazos ni cosas así. Hacen daño en órganos fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Bien, ya hemos visto cómo va la cosa. Ya hemos visto desde un punto de vista cardiorrespiratorio qué hacemos, desde mi punto de vista qué puede ser que hagamos mal y si eso reconocemos en un momento dado que lo hacemos mal, jolines, pues vamos a intentar hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? Y nos queda por ver también, vamos a analizar el cuerpo, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras rutinas diarias desde el punto de vista músculo-esquelético, es decir, que afecte a nuestros huesos, a nuestros músculos y a nuestras articulaciones. ¿Qué hacemos mal? Es la misma pregunta que antes. ¿Tenemos un estilo de vida demasiado sedentario? Es decir, lo que hablábamos antes, muy inactivo. O quizás también puede ser que realicemos deportes inapropiados. Membrilla es uno de los pueblos más deportistas que yo he conocido, pero hay que en un momento dado valorar si el deporte que hacemos es apropiado a cada rango de edad o de estado de salud en el que nos encontremos, o bien también hay que plantearse si cuando trabajamos adoptamos posturas correctas o incorrectas, y algo que muchas veces pasamos por alto es el tipo de calzado que tenemos, si es adecuado o no es adecuado. En cuanto al estilo de vida sedentario, a ver qué pasa con esto. Miren, no movernos, y ya antes más o menos lo hemos apuntado, va a hacer, entre otras cosas, ahora ya cuando hablamos desde el punto de vista musculoesquelético, va a hacer que los músculos se atrofien, de no usarlos, así de claro. Y además, no solo que se atrofian, pero aunque no se atrofien, se quedan fofos, no tienen fuerza, están un poco insulsos.
¿Eso qué hace? Pues que estemos débiles y que nos cansemos. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuantos menos hagamos, menos vamos a poder. Entonces esto va a hacer que estemos débiles y que con poquito que hagamos, joder, qué cansado estoy. Claro, puede pasar si es que no usamos esa herramienta y si no la usamos se echa a perder. También el no movernos, sobre todo, o una de las cosas que incide en no movernos es que si no nos movemos porque no salimos a la calle, si no salimos a la calle no nos da el sol. Pues vamos a perder calcio en los huesos. Es fundamental el sol y la luz del día para sintetizar, para que el calcio se fije en nuestros huesos. No es que el sol produzca el calcio, pero sí pone en marcha los mecanismos que hacen que se fije el calcio en los huesos. Y si perdemos calcio en los huesos, ¿qué nos pasa? Pues que aumenta el riesgo de fracturas. ¿Cuánta gente hay, y todos conocemos seguro a alguien, generalmente mayor, sí, que estaba de pie y de buenas a primeras se ha caído y se ha roto la cadera, por ejemplo? Hay veces que no es necesario tropezar, o sea, no es necesario caerse para romperse la cadera. En muchos casos, ¿saben lo que pasa? Que se rompe la cadera y luego nos caemos. Esta gente que está de pie se rompe la cadera y se cae, ¿vale? ¿Por qué? Porque son huesos muy osteoporóticos, sin calcio ninguno o con muy poquito calcio, que son como papel. Entonces, vale, puede ser que lleguemos a esa situación incluso sin quererlo, pues por cuestiones menopáusicas, por cuestiones de osteoporosis, pero, bueno, no vamos a ponérselo fácil al cuerpo. Vamos a intentar movernos, si ya sabemos que movernos y salir es bueno para que el calcio no disminuya en un grado muy alto de nuestros huesos, vamos a hacerlo. Y obviamente, si no nos movemos, si no ejercitamos, aunque sea de modo rutinario, nuestras articulaciones, pues se quedan rígidas, cada vez podremos hacer menos. Pues ya es que no me puedo agachar, pues ya es que no puedo estirar el brazo, pues no puedo encogerlo. Claro, porque poco a poco hemos ido dejando de hacerlo. Algunas veces, cierto, por dolores y por cuestiones extras a eso. Pero hagamos examen interior y hay veces que somos nosotros mismos los que hacemos que nuestra máquina se quede aparcada y no la usamos. En cuanto a los deportes, decía eso, de que Membría es un pueblo que sorprende por la cantidad, por el caso, y me parece estupendo, que se le hace al deporte como desarrollo de la salud, como elemento de desarrollo de la salud, pero si la actividad física que hacemos pone en riesgo nuestra salud, obviamente pasa de ser recomendable a ser una fuente de problemas. Y eso es lo que no puede ser un deporte o una actividad física. Si es una fuente de potenciales problemas y lesiones, eso es un riesgo, eso ya no es sano, no es saludable. Entonces, obviamente hay que adaptar el deporte a nuestra edad, a nuestro estado de salud, a nuestras características. Pongo yo también mi ejemplo particular, no tengo que buscar a nadie. Yo hace unos meses, después de estar pues casi toda la vida sin correr, me puse a correr y estaba muy contento. Mira qué bien que me va la cosa. Bueno, pues me lesioné los pies y tuve que dejar de correr. Lo volví a intentar y me volví a lesionar. Bueno, está claro que correr para mí, que no lo he hecho casi nunca, no es un deporte apropiado. Es una fuente de problemas. Se deja, ¿vale? Pero, sin embargo, ando, porque andando no golpeo el pie, no golpeo la articulación constantemente y no me lesiono los pies. Y andar deprisa, por ejemplo, en mi caso, pues me supone mucha satisfacción, ha hecho que pierda algún kilillo y yo estoy contento. Y de eso se trata, de que el deporte sea una fuente de bienestar, no sea una fuente de problemas. Y eso sí, que lo dije antes, lo dije hace un rato, el deporte ha de ser una práctica habitual. No vale darnos un palizón hoy, porque eso, insisto, lo único que va a hacer es darnos un palizón, va a hacer que nos entren agujetas, que nos cansemos más de la cuenta, que digamos, yo no estoy hecho para esto, con lo cual dejamos de salir y encima lo único que puede ser es que tengamos alguna lesión. Tiene que ser algo habitual. Hace poco leía un artículo y hablaba de que para acostumbrar nuestro cuerpo a hacer un deporte habitual, y cuando digo deporte habitual puede ser andar,
son necesarias al menos 3 semanas. Al principio cuesta un poquito más, cuesta pues llegar, si nada me lo impide, yo esta tarde cuando llegue a Ciudad Real, a mi casa, me quitaré esto, me pondré el chándal y me iré a andar. Pues eso al principio cuesta, es decir, narices, yo ahora estoy cansado, me voy a sentar en el sofá. Vale, al principio cuesta. Hay estudios que determinan que pasadas 3 semanas cuesta bastante menos, y es cierto. ¿Por qué? Porque le vemos los beneficios de un modo claro. Y que si hace frío, que tampoco digo que haya que salir con chuzos, cayendo chuzos de punta, pero que si hace frío, pues nos abrigamos un poquito más y no pasa nada, ¿vale? Las posturas a la hora de trabajar y cada uno que piense en su trabajo. Yo he traído ahora, vamos a ver, una serie de fotos que ilustran de barbaridades que hacemos, que no les damos importancia hasta que empiezan a darnos problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de posturas incorrectas, pues podemos hablar de posturas incorrectas en el puesto de trabajo, que vale, que yo sé que de los que hay aquí no hay muchos oficinistas, pero digo para que se vea la imagen de una persona que trabaja con un ordenador sentada correctamente, pero es que eso no solo en el trabajo, es que eso también pasa en el descanso, porque, bueno, esto es solo una foto de una niña que está sentada, parece que está sentada en el palo de un gallinero, pero es que nos pasa, cuando nos sentamos a descansar, joder, si es que sentamos a nuestro cuerpo a cualquier cosa menos a descansar. Podemos tener la sensación de que estamos descansando, pero estamos martirizando nuestro cuerpo porque tenemos una pierna para un lado, otra para otro, un brazo por aquí, un brazo por allá. Y eso no es lógico ni ergonómico. Y acumular todo eso va dañando nuestro cuerpo, sobre todo si lo hacemos desde pequeño. Y ni que decir tiene que si eso empieza a pasar, y de eso somos todos responsables, si eso empieza a pasar en el colegio. Todos somos responsables, no solo los profesores y las profesoras, porque a los niños hay que enseñarles en casa cómo se tienen que sentar y así también se sentarán bien en el colegio. Del mismo modo, en el colegio deben de reforzar lo que nosotros les enseñamos en casa. Y cuando digo sentarnos, digo acarrear mochilas y digo llevar pesos de más, que es una guerra, es una batalla que tenemos abierta, yo creo que sálvese el que pueda con todos los profesores y con todos los colegios o los institutos, de que bueno, pues los niños llevan excesivos libros en un momento dado, mal llevados, en mochilas mal llevadas, mal acarreadas, que lo único que hacen es ir sumando despropósitos a la hora de mantener el cuerpo en condiciones. Obviamente las rocas son muy duras, el agua parece que no tiene mucha fuerza, pero todos sabemos que gota a gota se termina rompiendo una roca, y es lo que pasa en muchas ocasiones. Y en cuanto al calzado, a lo mejor no nos lo hemos planteado muchas veces, pues el calzado es fundamental para que nuestro esqueleto, nuestros músculos, nuestras articulaciones funcionen correctamente. Yo no digo que esos zapatos no haya que llevarlos, pues sí, ¿por qué no? Lo que no podemos hacer es llevarlos de un modo rutinario, porque solo con verlos, ¿verdad? Aunque no seamos ni podólogos ni zapateros, solo con verlos, algo nos dice que muy sano no debe de ser llevar eso siempre. Insisto, que son muy bonitos, algunos, pero que no se pueden llevar todos los días. Es como hablábamos de comer sal o de comer grasa, que yo no digo que no se pruebe. ¿Qué problemas menores se producen en los pies? Y igual, sálvese el que no tenga ninguno o no haya tenido ninguno. Los hallux valgus o los juanetes, que es una deformación del dedo gordo, que el dedo se viene hacia adentro y la articulación entre el dedo y el pie se va hacia afuera y produce un bulto que una vez que se rompe la cápsula articular que está por dentro produce un dolor horrible al roce. Hay veces que tenemos un juanete muy grande y no duele y vemos otro más chiquitito y duele muchísimo, pero es porque la cápsula, lo que hay dentro, se ha roto. Y eso, solo con el roce, es un dolor horrible y quien lo tenga o quien lo haya tenido creo que me dará la razón. Todos sabemos también lo de los uñeros, las uñas clavadas, que en muchos casos, no voy a decir siempre, porque hay defectos anatómicos que son los que son, pero en muchísimos casos están producidos por un mal calzado, porque hemos obligado a la uña a clavarse literalmente, no tenía otro sitio, la uña tenía que seguir creciendo y no la hemos dejado, pues se clava en la carne, se va para abajo. Todos sabemos lo que son los callos, las durezas, que son pues igual de pisar mal, la piel se vuelve dura, se vuelve
La parte interna del callo y de la dureza duele porque hay una raíz dolorosa. Todos sabemos lo que es una ampolla y tener secos y ásperos los pies. Bien, todo eso, de verdad, todo eso, en un porcentaje muy alto, todos esos problemas se solucionan con un calzado adecuado. Que no soy yo quien tiene que decir cuál es el calzado adecuado. Lo que sí es cierto, hombre, que todos no plantamos el pie igual, que unos tienen los pies planos, otros los tienen los pies cabos, dependiendo del arco. Unos son lo que se llama supinadores porque tienden a plantar hacia afuera, gastan los zapatos de fuera. Otros son pronadores porque gastan los zapatos de dentro. Entonces, bueno, pues lo importante también es usar un buen calzado. Yo ahí ya no entro que tenga que ser más caro o menos caro, pero hay que usar un calzado, en líneas generales, que sea de punta redondeada. Antes de seguir leyendo, yo sé que algunos de estos, o sea, si estos zapatos nos los empezamos a imaginar y vemos zapatos feísimos, pero bueno, los hay más monos también que cumplan estas condiciones. Zapatos de punta redondeada o de forma cuadrada, hechos con materiales blandos. En zapatos, en calcetines, hay una cosa que no conviene mucho, que es que el pie sude más de la cuenta. ¿Por qué? Salvo que sea por alguna enfermedad que también existe. ¿Por qué los pies sudan más de la cuenta algunas veces? Porque no los dejamos transpirar. Porque nosotros, todo el cuerpo, desde arriba hasta los pies, producimos calor. Con nuestro movimiento producimos calor. Y en un momento dado, para eliminar calor, cuando el calor producido es muy alto, tenemos un proceso orgánico, fisiológico, que es el sudor. Y eliminamos calor a través del sudor. Bien, si los pies los encerramos en calcetines o en zapatos que no dejan transpirar, ¿por qué? Porque son calcetines de fibra o porque son zapatos de plástico, más o menos nos entendemos, no estamos dejando que ese sudor salga, que ese calor salga, entonces el calor aumenta y se produce sudor. Pero el problema del sudor, que también lo es, ya no es solo el posible olor, que también lo es, y alguna vez es un problema importante. No, el problema es que estamos manteniendo un grado de humedad anormal en los pies y estamos favoreciendo, sobre todo a nivel de las uñas, infecciones por hongos. ¿Por qué? Porque a los hongos les encanta vivir en ambiente húmedo. Les encanta. Y yo les puedo asegurar que bastante problema tenemos cuando tenemos una uña enclavada para que encima se nos sobreinfecte con hongos. Les puedo asegurar que es bastante jorobado y bastante lento de curar. Solución, muchas veces pasa por algo tan sencillo como usar calcetines de hilo o de lana. ¿Por qué los deportistas utilizan calcetas de lana? Porque la lana absorbe el sudor y favorece la transpiración. Entonces el pie no se les escurre en la zapatilla, ¿vale? Entonces, la solución pasa en muchos casos por usar calcetines de hilo, calcetines de lana y zapatos de piel. Que esto de la piel luego es como las tortas. Habrá pieles más caras y más baratas. Pero desde luego lo que no es recomendable es abusar de un modo continuo de zapatos de plástico. El tacón es algo muy importante también. El tacón no debe de ser menor de 1 centímetro ni mayor de 4, según los estudios. Me dirán, bueno, pues lo más natural es que la persona ande descalza. Digo, porque somos animales, ¿no? Bien, obviamente, efectivamente, nosotros somos animales, pero a lo largo de tantos miles y miles y miles de años de existencia, nosotros hemos ido cambiando de formas de vestir y nos hemos calzado, y el cuerpo, poco a poco, generación tras generación, ha ido variando, ha ido cambiando. Está demostrado que abusar de las manoletinas, de las merceditas, estas planas, que yo no digo que no se las pongan, que se las pueden poner perfectamente, pero abusar de ellas lo único que hace es que está sufriendo el talón más de la cuenta, porque la mayor parte del peso del cuerpo recae directamente sobre el talón, aparte de que desfigura el arco del pie, ¿de acuerdo? El pie está sufriendo. Está demostrado que si nosotros subimos 1 centímetro de tacón, y insisto, esto no lo digo yo, esto, como a mí también me extrañaba, me preocupé de mirarlo. Si subimos 1 centímetro mínimo de tacón, el peso se va a repartir sobre el resto del pie sin llegar a dañar
ninguna otra estructura, con lo cual estaremos mucho más descansados. Pruebas de ello. Si a un deportista que corre, nosotros le pusiéramos unas zapatillas totalmente planas, correría la primera carrera, la segunda sería imposible correrla porque se habría lesionado. Dice, no mayor de 4 centímetros. Bueno, efectivamente hay taconazos de 10 y de 12. Bueno, lo que está claro es que pasando ya de 4 centímetros estamos haciendo lo inverso que decía de cuando el pie era plano, o sea, de cuando el zapato era plano. Cuando el zapato era plano, lo que sufría era el talón. Si elevamos muchísimo el talón, lo que estamos es llevándonos todo el peso del cuerpo a los dedos. Y de ahí vienen los juanetes, los dedos en garra, las metatarsalgias y los pies horribles, que hay algunos que son horribles. Y algo que parece una tontería, pero que es, como estrategia está bien, es alternar pares de zapatos en la semana, es decir, no estar siempre calzados con el mismo zapato, para que nuestra forma de pisar no deforme el zapato y para que el zapato no deforme nuestro pie. ¿De acuerdo? Entonces es bueno, valga la expresión, sorprender al pie de vez en cuando con un zapato distinto, alternarlo. Bien. Pues ya hemos visto, o he intentado explicar, o he intentado que veamos entre todos cuáles son nuestros estilos de vida que pueden afectar y cómo mejorarlos para mejorar desde el ámbito cardiorrespiratorio. Hemos analizado desde el punto de vista musculoesquelético y hay un ámbito que no porque le vayamos a dedicar más o menos tiempo es menos importante, es fundamental. Pero sí es cierto, y no dejo de reconocer que yo no soy ningún especialista en el ámbito psicosocial, entonces, bueno, me limitaré a hacer una reflexión en voz alta y entiendo que hay gente mejor preparada que yo para esto, pero no puedo dejar de hablar de qué podemos hacer desde el ámbito psicosocial, desde el ámbito de nosotros mismos, en nuestro interior y de nuestras relaciones con los demás. Pues entonces veremos o intentaré analizar qué hacemos con nosotros mismos o qué podemos hacer para mejorar nuestro estado con nosotros mismos. Nos tenemos que empezar a querer. Si no nos queremos nosotros a nosotros mismos, es muy difícil que nos quieran los demás y querer nosotros a los demás. Y desde luego es fundamental en nuestro ámbito social hablar del nosotros. El nosotros es algo que no, o sea, tú más el otro es un conjunto, el nosotros, que es, desde mi punto de vista, mayor que dos personas. Por decirlo de otra manera, que siempre se ha dicho, dice, tener 2 hijos son bastante más follones que el doble de 1. O sea, 2 es bastante más que el doble de 1 en este caso. Pues 2 en lo bueno es bastante más que 2 personas sueltas, es un nosotros. Consejos. Dichos con la más grande de las humildades e insisto, reconociendo que yo no soy ningún especialista en esta materia, pero reflexionando como una persona más de las que estamos aquí. Es fundamental que organicemos nuestro tiempo. No podemos vivir en una anarquía continua de en cada momento, que yo sé que hay gente que dice, no, pues yo hago en cada momento lo que me apetece. Vale, si eso no está mal, pero incluso hacer lo que nos apetece debiera de estar un poquito arreglado, un poquito organizado, que no es necesario tener apuntado en una agenda qué es lo que voy a hacer en cada momento del día, que a lo mejor eso también te ata mucho, hay que tener un poco de más de capacidad de improvisar, pero sí es bueno organizar nuestro tiempo. Ni que decir tiene, cada uno sabemos hasta dónde llegamos. Hombre, hay veces que ciertamente llegamos más lejos de lo que algunas veces nosotros mismos pensamos. Y estoy hablando a un auditorio de gente trabajadora, de gente muy sacrificada, que sabe que algunas veces nos hemos sorprendido a nosotros mismos diciendo, he sido capaz de hacer esto y ni yo mismo me lo creo. Y es cierto. Pero no nos tenemos que sobrecargar, ya digo, de principio. O sea, si vemos que eso ya es mucho, bueno, vamos a coger un poquito menos. No es necesario abarcar. Dice el refrán que quien mucho abarca poco aprieta, y es cierto. Volviendo a lo que hemos dicho antes,
es muy bueno practicar algún deporte, y no por el hecho del deporte en sí, no en el aspecto competitivo del deporte, que eso es para otra gente, que no es para nosotros. Vamos a hacerle bien a nuestro cuerpo, vamos a querernos a nosotros mismos, vamos a hacer algún deporte, no nos vamos a quedar quietecitos. Aparte del deporte, es fundamental no aburrirnos, no caer en el aburrimiento. Tenemos que tener alguna actividad que nos distraiga. Y esa actividad es tan variopinta como variopintos somos nosotros. Pues habrá gente que le encante salir a coger flores al campo. Habrá gente que le encante hacer crucigramas. Habrá gente que le guste charlar con el amigo en la sociedad. Lo que sea, vamos a buscarnos algo. No seamos unos aburridos por obligación, porque eso lo único que hace es encerrarnos en nosotros mismos y no vemos más allá de lo que nos dan las gafas. Dice, vamos a vivir sobre todo el presente. Yo sé que estas cosas suenan un poco raras, pero lo que sí es cierto es que, aunque siempre pienso yo, y además tengamos la edad que tengamos, siempre hay que tener alguna ilusión o hay que pensar en el futuro de qué es lo que podemos hacer, de qué es lo que podríamos hacer o qué es lo que no queremos hacer. Lo que está claro es que todo eso no ha llegado. Y si por preocuparnos de eso o por estar nada más que pendientes de lo que ya ha pasado, haya sido lo que haya sido, si estamos nada más que pendientes de eso que pasó o estamos nada más que preocupados en qué va a pasar, jolines, nos estamos olvidando de vivir lo que tenemos delante. Estamos dejando perder un tiempo que, aunque suene un poco a canción romántica, no va a volver. No va a volver. Minuto que perdamos, minuto que hemos perdido. Entonces, vamos a vivir sobre todo el presente, sin dejar de lado la ilusión por el futuro, sin dejar de acordarnos de lo que ha sido. Hay un dicho que dice que me niego a olvidar mis recuerdos porque es la única prueba que tengo de que he vivido. Y es cierto. Los recuerdos están ahí para rumiarlos, pero hay que tragarlos. No podemos estar todo el rato en la boca con ellos. Y, desde luego, si no vivimos el momento actual, pues la verdad es que no disfrutamos. Y si no disfrutamos no somos felices. Y no somos felices no tenemos salud. Estamos terminando. Vamos a disfrutar de las cosas simples, de las cosas pequeñas. Un dicho, a todo el mundo nos gustaría, que a lo mejor no, pero bueno, a todo el mundo nos gustaría que nos tocase la lotería. A todo el mundo nos gustaría, que no lo sé, tener un cochazo y vivir. Que tengamos malo, si lo comunicamos, pues a lo mejor es menos malo. Hay un dicho chino, y con esto ya acabo, hay un dicho chino que dice que cuando un problema no tiene solución, pues no te preocupes de él, porque si no tiene solución. Y si tiene solución ya no es un problema. ¿Vale? Pues nada, yo espero haber sido claro, haber sido ameno y espero que hayan estado pues de un modo más o menos agradable conmigo, porque yo sí que lo he estado con ustedes. Muchas gracias.